Muy buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo Torres y Torres Lara les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Nuevas modificaciones a la Ley General de Cooperativas, evento dirigido a socios, directivos y delegados de todo tipo de cooperativas. Nuestra firma, con más de 56 años de operación en el Perú, cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, brindando asesoría a los diversos tipos de cooperativas que operan en nuestro país, como ahorro y crédito, agrarias, de vivienda, servicios educacionales, de consumo, servicios múltiples, servicios especiales, pesqueras, mineras, entre otros, así como organizaciones de grado superior, como la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, la Junta Nacional del Café y la Asociación Peruana de Productores de Cacao. Torres y Torres Lara ha brindado también asesoría a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú, en lo referido al proyecto de nueva Ley General de Cooperativas, así como a la Dirección de MIPES y Cooperativas del Ministerio de la Producción. TITL ha realizado también diversos trabajos para el Ministerio de la Producción, Agricultura, Manual para la Gestión Empresarial en las Cooperativas de Servicios, transformación de asociación a cooperativa, actualización del texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas, proyecto de ley para promover la transformación de asociaciones civiles a cooperativas agrarias, documento denominado de asociación a cooperativas, la transformación, más de 100 preguntas y respuestas, proyecto de reglamento de la Ley General de Cooperativas, proyecto de reglamento de la Ley del Acto Cooperativo, estatuto modelo para cooperativas agrarias, manual para la gestión de cooperativas pesqueras, entre otros. Brindamos asimismo diversas capacitaciones, como principios cooperativos, identidad cooperativa y acto cooperativo, buen gobierno cooperativo, funciones y responsabilidades de los directivos, prevención del lavado de activos. Hemos participado con aportes legales en la elaboración de la ley del acto cooperativo, ley 29683, ley para cooperativas de recrédito, ley 30822, ley para cooperativas agrarias 31335 y su reglamento, y en el proyecto de la nueva Ley General de Cooperativas. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo Torres y Torres Lara, compuesto por ACE Consultores, una consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red, lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. Y en tercer lugar, LegalVerse, una empresa pionera en el sector Legal Tech del mercado peruano, dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguro. El grupo Torres y Torres Lara periódicamente organiza este tipo de eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El objetivo fundamental del presente webinar es explicar las modificaciones introducidas por la Ley 32221 a la Ley General de Cooperativas vigentes desde el 1 de enero del año 2025. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos dos expositores, el doctor Carlos Torres Morales y la doctora Joana Benítez Iriarte, quienes desarrollarán los temas del presente evento por un espacio total aproximado de 40 minutos. Luego de sus exposiciones, absolverán las consultas de los participantes de manera muy puntual por tema del tiempo, por un espacio máximo de 10 a 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del propio Zoom para que puedan ser absueltas todas finalizadas ambas charlas. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales, muy claras e indicar a qué expositor van dirigidas.
Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, no se preocupen, estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana. Durante las exposiciones les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados para poder escuchar las charlas de la mejor forma posible. Dicho esto, damos el uso de la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Carlos Torres Morales, para que inicie su ponencia. Adelante, Carlos, buenos días. Muy buenos días, Silvia. Muchas gracias por el pase. Buenos días para todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes con ocasión de esta ley que nos ha regalado el Congreso de la República el último día del año 2024, ¿no? Que implica una modificación a la Ley General de Cooperativas. Entonces vamos a comentar un poquito los alcances de esta norma. A ver, y ya, ¿me confirma, Silvia, si se puede visualizar bien? Aún no, esperemos unos segundos. Todavía no. ¿Ah? No, Qué raro. ahorita parece que ya, ya. Pantalla completa, por favor. Perfecto, Ok. adelante. A ver, un momentito, voy a sacar este de acá. Ya. Ok. Primero, como antecedentes, podríamos decir que nuestra Ley General de Cooperativas vigente, que es el Decreto Legislativo 85, ya tiene pues 43 años de vigencia, ¿no? Recordemos todo que el decreto legislativo 85 es del año 1981 y por lo tanto ya tenemos, como decíamos, 43 años de vigencia sin que se haya producido una modificación total al texto de la Ley General de Cooperativas, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, la Ley General de Sociedades ya ha sufrido hasta 3 modificaciones integrales, ¿no? Nuestra ley no, ha sufrido modificaciones parciales. Hasta el momento han existido 7 leyes, entre leyes y decretos leyes, que han modificado la Ley General de Cooperativas en diferentes artículos, ¿no? Y así, por ejemplo, la primera modificación se produjo en el mismo año 81, que fue dictada la Ley General de Cooperativas a través del Decreto Legislativo 141. Luego, en el año 90, se produce otra modificación con el Decreto Legislativo 592, que incorporó varias referencias a los gobiernos regionales. Luego el decreto ley 25879 del año 92. Esta es una norma muy importante, ustedes recordarán, porque a través de esta norma se desactiva, se declara en disolución y liquidación al INCOP, y de esta manera quedan derogados todos los artículos de la Ley General de Cooperativas referidos a las facultades del INCOP o a las otorgadas a los gobiernos regionales, ¿no? Es una de las normas que mayor modificación produjo al texto de la Ley General de Cooperativas vigente en ese momento. Luego, la Ley 26.702, que es la Ley del Sistema Financiero, ¿no? Que introdujo modificaciones también a la Ley General de Cooperativas vinculadas exclusivamente al caso de las cooperativas de ahorro y crédito. Luego, la Ley 3822, también exclusiva de ahorro y crédito, ¿no? Introdujo algunas modificaciones al texto de la Ley General de Cooperativas exclusivamente para este tipo de cooperativas. Y en el año 2023, hace no mucho, ¿no? Tuvimos una ley, la ley 31725, que introdujo algunas modificaciones, básicamente en lo referido a quienes pueden ser socios en una cooperativa, ¿no? En una cooperativa, que ya comentaremos más adelante. Y la última modificación, que es la que nos convoca el día de hoy para conversar un poquito sobre ella, es la modificación o las modificaciones que introduce la ley 32.221 del último día del 2024. Ahora, acá hay una referencia. Como ustedes verán, después de las dos modificaciones del año 81 y el 90, en el año 91 se publica el texto único ordenado a través del Decreto Supremo 07490-TR. Entonces, como ustedes podrán observar, ese texto único ordenado solamente recogió las modificaciones del año 81 y del año 90,
Vale decir, a la fecha ese texto único ordenado es un texto único totalmente desordenado, totalmente desactualizado, porque no recoge las 5 normas posteriores que han sido dictadas y que han modificado más de 50 artículos de la Ley General de Cooperativas. Esto a manera de antecedente. Con relación a esta ley 32.221, ¿no?, que hemos dicho ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el 31 de diciembre del 2024 y por lo tanto se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2025, o sea, ya es una norma vigente, ya es aplicable en todos sus extremos el contenido de esta norma que pasamos a comentar. ¿Qué modificaciones introduce entonces la ley 32.221? Varias modificaciones. Vamos a ver que en total hay 10 artículos de la Ley General de Cooperativas que terminan modificados, ya sea integralmente o parcialmente, por las disposiciones de esta Ley 32.221. Así, estas modificaciones están referidas a lo que es la personería jurídica de la cooperativa regulada en el artículo 4. Hay normas sobre capital mínimo referidas en el artículo 5 y artículo 11 de la ley. El artículo 17 sobre quiénes pueden ser socios en las cooperativas, el artículo 22 referido a la cancelación de la cuenta del socio, donde se ha introducido el tema del debido proceso, que ya comentaremos, las sesiones virtuales en el artículo 26 han sido incorporadas, responsabilidad de directivos y gerentes en tema de caducidad, básicamente en el artículo 33 y 36, una precisión con relación a la determinación del remanente en el artículo 42, la revaluación de activos regulada en el artículo 49 de la ley también ha sufrido una modificación, y al final se dispone que se emita un nuevo texto único ordenado que recoja ya todas las modificaciones hasta la fecha producidas y que han afectado a la Ley General de Cooperativas. Muy bien, veamos los temas que nos competen, ¿no? Nosotros avanzaremos con los 5 primeros temas y luego cederemos la palabra a la doctora Joana Benítez para que concluya con la segunda parte de esta exposición. La primera modificación que incorpora o que nos trae esta ley 32.221 está referida al artículo 4 de la Ley General de Cooperativas. En realidad, para nosotros, o sea, leyendo bien esta modificación del artículo 4, podríamos decir que era una modificación hasta innecesaria, ¿no? No hay aquí un gran aporte. En primer lugar, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha precisado que toda cooperativa adquiere personería jurídica desde su inscripción, que eso ya estaba, y se ha precisado que mantiene esta personería jurídica vigente hasta que se inscribe su extinción, ¿no? ¿Era indispensable hacer esta precisión? Nos parece que no, era innecesaria, ¿no? Es evidente que mantiene la personería jurídica hasta que se inscribe su extinción, ¿no? Es una aplicación supletoria incluso de la Ley General de Sociedades. No era indispensable hacerlo, pero bueno, es una precisión que no nos preocupa mayormente. Lo segundo que se ha mantenido en el artículo 4 es que la constitución de una cooperativa no requiere de autorización previa de alguna autoridad, incluyendo los casos de modificación de estatuto, ¿no? Vale decir, para constituir una cooperativa en general, no necesitamos que ninguna autoridad nos los autorice, nos dé una autorización previa. Y si queremos modificar el estatuto de una cooperativa, tampoco requerimos la autorización o el visto bueno de ninguna autoridad de manera previa, salvo en el caso de las COPACs, y esto es lo que sí se ha introducido en la ley, ¿no? Que solo en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito se requiere autorización previa de la SBS para la constitución, porque ahí está la aprobación del estatuto inicial que regirá la cooperativa, y también cualquier modificación que se pretenda realizar al estatuto de una cooperativa de ahorro y crédito, o la apertura, traslado y cierre definitivo de sucursales y oficinas fuera del departamento donde está su oficina principal, para el caso exclusivo de cooperativas de ahorro y crédito, requerirá de la previa aprobación de la SBS. ¿Esto era necesario ponerlo en la Ley General de Cooperativas? Creemos que no. Es más, esto ya existía, ¿no? Ya existía como regulación a través de las normas dictadas por la SBS, ya se venía aplicando de esa manera, ¿no? Pero bueno, ha sido incorporado, ahora forma parte de la ley.
También se estableció que las cooperativas y centrales pueden establecer sucursales, agencias u otras dependencias en el exterior. Esto era necesario. Antes las cooperativas y centrales no podían establecer sucursales, agencias u otras dependencias en el exterior. No, claro que sí lo podían hacer. Es más, este texto ya existía en la Ley General de Cooperativas en el artículo 78. Entonces era realmente innecesario introducir. No es una novedad. Entonces, en conclusión, para nosotros el artículo cuarto no tiene una gran trascendencia jurídica, no aporta algo nuevo al panorama cooperativo. Veamos la siguiente modificación. Modificación del artículo 5 y artículo 11 de la Ley General de Cooperativas, en este caso referido al capital mínimo, ¿no? Eh, Recuerden ustedes que las cooperativas se caracterizan por tener, según la Ley General de Cooperativas, en el artículo 5, numeral 2.5, un capital variable e ilimitado, ¿no? Variable, ¿por qué? Porque como el número de socios es ilimitado, cada vez que ingresa un socio, se produce el incremento del capital social, pero cada vez que se retira un socio, ese capital también puede disminuir. Entonces, como el ingreso y salida de los socios en una cooperativa en aplicación del principio de libre adhesión y retiro voluntario, es constante, es también constante la variación del capital. Entonces, el capital social de una cooperativa es variable e ilimitado, ¿correcto? Pero la Ley General de Cooperativas en su artículo 5, numeral 2.5, no exigía la existencia de un capital mínimo para constituir u operar una cooperativa, ¿correcto? No lo establecía. Eh, Sin embargo, la ley había previsto, había dejado abierta la posibilidad de que el reglamento de la Ley General de Cooperativas pudiese determinar capitales mínimos para determinados tipos de cooperativas, ¿no? Como sabemos, en estos 43 años de vigencia de la Ley General de Cooperativas nunca se dictó el reglamento de la Ley General de Cooperativas. Y tampoco se ha establecido hasta la fecha ningún capital mínimo para algún tipo de cooperativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? ¿Dónde se produce la modificación? Como digo, se reitera de que no hay necesidad de contar con un capital mínimo para constituir o operar una cooperativa, salvo, y esto es la novedad, que la Ley General de Cooperativas, una ley especial o el estatuto lo exijan. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Antes la ley de cooperativas decía que por reglamento se podían establecer capital mínimo para determinados tipos de cooperativas. Ya no va a poder ser por reglamento, a través de un decreto supremo, sino que tendría que ser la propia Ley General de Cooperativas, a través de una nueva modificación, porque la actual no establece ningún capital mínimo, o a través de una ley especial, o sea, que se dicte una ley especial diciendo, por ejemplo, que a partir de la fecha para constituir u operar una cooperativa de ahorro y crédito se requiere de un capital mínimo de 100.000 soles, o que para constituir u operar una cooperativa agraria de usuarios se requiere un capital mínimo de 20.000 soles. Se necesitaría una ley especial. O que el mismo estatuto regule, ¿no?, la existencia de un capital mínimo por parte de los socios. ¿Ok? Aquí lo que queremos resaltar es que el Congreso tuvo especial cuidado de utilizar esta palabra ley especial, o sea, que una ley especial requiera la exigencia de un capital mínimo para determinados tipos de cooperativas. Porque el proyecto que iba a ser aprobado decía, salvo que la legislación exija un capital mínimo, y esa palabra legislación es muy imprecisa, ¿no? Y podría haber dado pie, si es que hubiese salido la norma en ese sentido, que, por ejemplo, la superintendencia, a través de un oficio, dijese a partir de la fecha las cooperativas de ahorro y crédito deben tener un capital mínimo de 200.000 soles, de 1 millón de soles o lo que se le ocurriese. Entonces, felizmente el Congreso cambió esa palabra legislación, que es muy imprecisa, por ley especial. Entonces no queda la menor duda que para que a una cooperativa o a un tipo de cooperativa se le exija un capital mínimo para constituir o operar, tiene que existir una ley especial. Modificación del artículo 17 referido a quienes pueden ser socios.
Ustedes recordarán que en el año 2023 la ley 31.725 efectuó algunas modificaciones al artículo 17, ¿no? Y estableció que cualquier persona natural o persona jurídica que cumpla con los requisitos del estatuto puede ser socio de una cooperativa, ¿no? Recuerden que antes estaba limitado solamente a personas naturales, personas jurídicas sin fines de lucro y personas jurídicas con fines de lucro que califiquen como micro o pequeña empresa. Bueno, desde el año 2023 se eliminó eso, se modificó y se estableció que cualquier persona natural o jurídica, en la medida que cumpla los requisitos del estatuto, podía ser socio en una cooperativa. Con lo cual estábamos de acuerdo. Pero trajo un segundo párrafo muy malo, que introdujo una limitación innecesaria, porque comenzó a decir que el número de socios de persona jurídica no podía ser mayor a un tercio de los socios persona natural, ¿no? Estableciendo entonces una discriminación en contra de los socios personas jurídicas frente a los socios personas naturales. Y es más, exigía eh, que esta limitación también se presentase a nivel de los órganos de administración, decía, tenía una muy mala redacción. Y sin que hubiese explicación alguna, ¿no? Se eliminó la disposición que establecía que los trabajadores de una cooperativa de usuarios no podían ser socios de la cooperativa, pero podían hacer uso de sus servicios en igualdad de condiciones. Se eliminó sin ninguna razón, la exposición de motivos no dijo nada, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la ley, la nueva ley? Mantiene el párrafo referido a que cualquier persona natural o jurídica que cumpla los requisitos del estatuto puede ser socio de la cooperativa, pero elimina esa limitación en cuanto al número de socios personas jurídicas y más bien reincorpora la disposición que durante más de 40 años existía en la Ley General de Cooperativas, ¿vale? Aquella que establece que los trabajadores de las cooperativas de usuarios no pueden ser socios, pero pueden hacer uso de todos los servicios en igualdad de condiciones que los socios. Y por si fuera poco, y esto es lo mejor que ha hecho la ley, ha introducido una precisión, que estos actos también califican como acto cooperativo. Entonces quiere decir que ya la cooperativa no tiene ese problema de que, oye, pero yo cuando le presto servicios a mis trabajadores en cumplimiento de la ley, entonces me van a decir que estoy operando con terceros y por lo tanto estaría afecto al impuesto a la renta. No, ya se ha precisado a través de esta ley que esta operación con los trabajadores también califica dentro del concepto de acto cooperativo y por lo tanto está sujeto al mismo régimen tributario aplicable al acto cooperativo. En la modificación del artículo 22, relacionado con el debido proceso, el artículo 22 de la Ley General de Cooperativas, como ustedes saben, está referido a los casos de la cancelación de la inscripción del socio, ¿no? La cual se produce en los casos de renuncia, de exclusión, de fallecimiento o de disolución cuando fuera persona jurídica. ¿Qué es lo novedoso? Que se le ha agregado a este artículo 22 esta obligación. Dice, el estatuto contemplará los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de defensa y o debido proceso de los socios, debiendo implementarse disposiciones referidas a plazos, procedimientos, recursos impugnatorios, entre otros. Entonces, acá hay un mandato. El estatuto de nuestras cooperativas debe contener estos mecanismos que permitan que los socios que se vean afectados por sanciones, ¿no? Básicamente estamos hablando de sanciones de suspensión, de exclusión, ¿no? Puedan ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y que exista entonces un debido proceso, eso debe estar garantizado, ¿no? Y debe estar consignado a nivel del estatuto. O sea, que hay una exigencia mayor, ¿no? Porque pudo haberse hecho esto a través de un reglamento aprobado por la Asamblea, eh, sin necesidad de que esté en el estatuto, pero se ha considerado, bueno, el legislador ha considerado conveniente que esté a nivel del estatuto, ¿no? El artículo 26 referido a las sesiones virtuales. El artículo 26 referido a las sesiones virtuales también es un tema importante con el cual vamos a acabar la presentación de nuestra parte, ¿no? Actualmente, o vamos a decir hasta antes de que entre en vigencia esta ley,
la situación de las cooperativas en general era la siguiente, que solo se podía convocar y realizar sesiones no presenciales si el estatuto de la cooperativa lo contemplaba expresamente, ¿no? Y obviamente durante un régimen de excepción como el que vivimos con ocasión de la pandemia, podían las cooperativas, estaban habilitadas a celebrar convocar y celebrar sesiones no presenciales, aunque el estatuto no lo contemple. ¿Ok? Esa era la situación, vamos a decir, hasta el 31 de diciembre del 2024. Con la modificación, ya las cooperativas podrán realizar sesiones no presenciales o semipresenciales sin necesidad de que esté regulado en el estatuto, salvo que éste las prohíba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos cambiado la lógica, ¿no? Antes la lógica era, para que celebre sesiones presenciales tiene que estar regulado en tu estatuto o estar en un estado de excepción, tipo pandemia. Ahora la regla cambió. Ahora la Ley General de Cooperativas ya faculta, o sea, ya establece que es tan válida la sesión presencial como la no presencial, sin necesidad de que esté en el estatuto, ¿no? ¿Cuándo no será válida la sesión presencial? Cuando el estatuto lo prohíba, lo prohíba. Entonces, se requerirá que el estatuto diga que la única forma de manifestar la voluntad en una cooperativa es a través de sesiones presenciales. Si es así, o si prohíbe en forma expresa las sesiones no presenciales, estas no se podrán llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es la nueva situación con relación al artículo 26. Muy bien, hasta aquí llega la presentación de los artículos que me correspondían y dejo en uso la palabra a la doctora Giovanna Benítez para que concluya con los demás artículos correspondientes a esta modificación y nos vemos con ustedes en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, doctor. A ver si me permite poder compartir. Yo un ratito no sé cómo salir de aquí. A ver, un segundito. Pantalla completa, Giovanna, por favor. Ya, ok. ¿Ya pueden Ok. visualizarlo? Sí, Ok. perfecto, gracias. Bueno, con el doctor Carlos ya hemos visto algunas de las modificaciones efectuadas a la Ley General de Cooperativas. Hemos visto, digamos, un primer panorama. Y conmigo vamos a ver 4 modificaciones adicionales, no menos relevantes. A ver, voy a iniciar con las modificaciones efectuadas al artículo 33 y 36 de la Ley General de Cooperativas relacionadas a la responsabilidad de los directivos y gerentes. En el caso del artículo 33, se modifica no integralmente, sino se efectúa una modificación al literal 7 de este artículo, la cual señala la responsabilidad solidaria de los miembros de los consejos y comités, ¿no? Este aspecto se mantiene en la redacción de este numeral, señalando pues que los miembros de los consejos y comités tienen una responsabilidad, es decir, comparten la responsabilidad de forma conjunta y de manera individual, ¿no? Por los actos u omisiones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Y lo nuevo, digamos, lo que se añade a este numeral, ¿no? A este artículo, es que es el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de responsabilidad de la cooperativa frente al directivo o al grupo de directivos, ¿no? Y establece que este plazo de caducidad es de 2 años, para que la cooperativa pues pueda ejercer las acciones de responsabilidad, excepto en los casos en que la responsabilidad tenga incidencia penal, es decir, se trate de que este directivo, ¿no? ha cometido algún tipo de delito en la cooperativa, por ejemplo, digamos, fraude, administración fraudulenta o algún otro supuesto. En esos casos no aplicaría el plazo de caducidad de los 2 años, sino tendríamos que remitirnos a las normas penales que establecen plazos de prescripción específicos dependiendo mucho del delito
que se le vaya a imputar a este directivo, ¿no? Por ejemplo, en las normas penales se establece, en la mayoría de casos, que el plazo de prescripción está relacionado al monto máximo de la pena a imponer. Por ejemplo, en el caso de administración fraudulenta, el plazo de la pena es de 7 años y medio, por tanto el plazo de prescripción sería también de 7 años y medio, ¿no? Entonces tendríamos que ver caso específico de qué tipo de delito para ver el plazo de prescripción. Ahora, lo bueno de este artículo, ¿no?, es que equipara el tratamiento que tiene la Ley General de Sociedades, ¿no?, que la Ley General de Sociedades establece para los directores y para la gerencia. ¿Desde cuándo se computa este plazo de caducidad de 2 años? ¿No? ¿Cómo se computa? De acuerdo a lo señalado en este artículo, es que se empieza a computar desde que se configura alguna de las causales de responsabilidad previstas en la ley. Entonces, vamos a lo que establece la ley, ¿no?, respecto a las causales de responsabilidad, y vemos que la ley no establece en este artículo ni en otros artículos causales específicas, como en el caso del gerente general que veremos más adelante, de responsabilidad, ¿no? En el caso del Consejo de Vigilancia, este mismo artículo, ¿no?, en el inciso 9, señala en relación a la responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Vigilancia, señala que estos tendrán responsabilidad por los actos fiscalizables que no observaren en la forma y en el término que establezca el estatuto, a menos que dejen constancia oportuna de sus objeciones personales, lo cual aplicaría en el caso de cualquier tipo de directivo. Pero ¿qué sucede con la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración y los demás comités, ¿no?, como el Comité Electoral o el Comité de Educación, ¿no? La Ley General de Cooperativas no ha señalado específicamente estas causales, ¿no? No ha sido clara. Hubiera sido oportuno que en esta oportunidad, con motivo de esta modificación, también se incluyera estas causales, de alguna manera, para alinearlo también a la Ley General de Sociedades, ¿no? Pero, como sabemos que la Ley General de Sociedades también aplica de forma supletoria en el caso de las cooperativas, para llenar algunos vacíos, podemos remitirnos a lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades, que señala que en los casos de para delimitar la responsabilidad, se señala que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, el estatuto, o por los actos con dolo, abuso de facultades o negligencia grave, ¿no? En este último caso vemos que no solamente serán plausibles de responsabilidad por los actos, sino también por las omisiones que tengan, ¿no? Y este artículo también complementa que también serán solidariamente responsables con los directores que hayan precedido por las irregularidades que estos hayan cometido, si conociéndolas no los denunciaran por escrito a la Junta General. Entonces aquí estamos también ante un acto de omisión. Entonces, en el caso de las cooperativas, ¿no?, ¿cuándo se podrá estar ante un caso de responsabilidad de los directivos? Cuando por algún acto u omisión, ¿no?, dañen o perjudiquen a la cooperativa por realizar actos contrarios a la Ley General de Cooperativas, al estatuto o alguna normativa interna que los regule o externa que los regule, como en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que tienen la Ley 3822 y el Reglamento General de Cooperativas. Ahora, ¿por qué esta modificación es importante? Porque, como había señalado anteriormente, el tema de que alinea lo dispuesto por la Ley General de Sociedades en relación al plazo de caducidad de los directores
y también porque brinda mayor claridad y seguridad jurídica. De esta manera, pues reduce la incertidumbre en los procesos de exigencia de responsabilidad. Otro aspecto que también es importante resaltar y que no ha sido considerado en este artículo es que aquí habla sobre la responsabilidad que puede, el plazo de caducidad para ejercer la acción de responsabilidad por parte de la cooperativa, pero no establece en los casos cuál sería el plazo de caducidad cuando son los socios que inician esta acción de responsabilidad, ¿no? Solamente hace referencia en el caso de la cooperativa. Ese plazo de caducidad aplica si la cooperativa ejerce alguna acción de responsabilidad o exige una acción de responsabilidad. Entonces, en los casos de los socios, ¿no? Tendríamos también que remitirnos a la Ley General de Sociedades, que aplica también el plazo de caducidad de 2 años. No, este también hubiera sido un punto importante, el cual hubiera sido bueno que lo incorporen. Ahora, en relación a la modificación del artículo 36, también relacionada a la responsabilidad, pero en este caso del gerente, pasa lo mismo, ¿no? Se ha introducido en el artículo 36 el plazo de caducidad de 2 años para que la cooperativa ejerza las acciones de responsabilidad contra el gerente, los cuales, y este plazo se contabiliza desde la configuración de alguna de las causales establecidas por la ley que veremos más adelante. En el caso del gerente general, sí se establecen en ese mismo artículo las causales por las cuales se les puede exigir cierta responsabilidad. Y este plazo, también al igual que en el caso de los directivos, no va a aplicar en los casos de responsabilidad penal. Es decir, cuando su responsabilidad tenga alguna incidencia penal, por ejemplo, por haber cometido algún delito en perjuicio de la cooperativa, ¿no? También se regirán por los plazos establecidos por la normativa penal y no regiría el plazo de caducidad de 2 años. ¿Cuáles son estas causales que establece este artículo 36? ¿No? de responsabilidad, te señala el artículo 36 que el gerente responderá ante la cooperativa por los daños y perjuicios que ocasionare a la propia cooperativa por el incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de facultades o ejercicio de actividades similares, y por las mismas causas ante los socios, ante terceros, que fue el caso. También otro supuesto es la existencia, regularidad, veracidad de los libros y demás documentos que la cooperativa deba llevar por imperio de la ley. O otro supuesto es la veracidad de las informaciones que proporcione a la Asamblea General, al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y a la Presidencia. Bueno, estos son solamente para darles algunos ejemplos de las causales de responsabilidad que establece la Ley General de Cooperativas en el caso del gerente general. Y bueno, vamos a pasar a otra de las modificaciones efectuadas por la Ley General de Cooperativas, que es a la modificación efectuada al artículo 42, que está relacionada a la determinación del remanente. Este artículo 42 no se modifica de forma integral, solamente se sustituye el numeral 2.4 de este artículo para establecer que no menos del 5% de los excedentes deben destinarse a actividades exclusivas de educación cooperativa, ¿no? Y algo que puede causar un poco de confusión, ¿no? Es la siguiente redacción que establece que la aplicación requiere la aprobación de un plan anual de actividades del Comité de Educación y debe ser informada anualmente en la Asamblea General bajo responsabilidad del Consejo de Administración y del Comité de Educación. ¿Cómo debemos leer este artículo, esta nueva disposición? ¿No? Que la Asamblea, ¿no? En el siguiente ejercicio, porque ya las modificaciones ya entraron en vigencia, es decir, no en el siguiente ejercicio, sino ya este año podrían aplicar las cooperativas, podrían destinar no menos del 5% o más a actividades exclusivas de educación. No se requiere para que esto sea factible que el cumplimiento de algún tipo de condición, ¿no? Por parte del Comité de Educación.
Cuando hablamos de que se requiere la aprobación de un plan anual de actividades del Comité de Educación, quiere decir que para el uso de los recursos que han sido asignados por asamblea, que han sido aprobados previamente, ya sea un 5% o más, para que el Comité de Educación pueda utilizarlos en ese ejercicio, ¿no? Para sus actividades de educación, tiene que aprobar un plan anual de actividades, es decir, qué tipo de actividades educativas va a realizar en favor de los socios en ese año. Y este plan va a estar, digamos, va a estar desarrollado en función al presupuesto que le ha otorgado la Asamblea. Entonces, digamos que si tiene un presupuesto de 10.000 soles que le otorgó, ¿no? Entonces, en función a eso va a elaborar el plan de educación, ¿no? Anual de actividades, y después de eso ya puede disponer de estos recursos en función a las actividades que vaya realizando en el año, ¿no? Y al siguiente ejercicio, es decir, por ejemplo, que una cooperativa en este año destine un porcentaje a actividades exclusivas de educación, al siguiente ejercicio, el Comité de Educación, bajo responsabilidad también, bajo su propia responsabilidad y responsabilidad del Consejo de Administración, informa anualmente a la Asamblea sobre las actividades que ha realizado, ¿no? Con los recursos que le fueron destinados, ¿no? Entonces, como sabemos, este artículo 42 ya señalaba cómo debe utilizarse los remanentes de una cooperativa, ¿no? En primer lugar, señalaba que el 20% va a la reserva cooperativa. En segundo lugar, para pagar los intereses a las aportaciones, si es que las cooperativas tienen establecidos en su estatuto el pago de intereses a las aportaciones. En tercer lugar, para el cumplimiento de fines específicos, si así lo consideraba, ¿no? Como hacer una provisión para gastos, destinar cierta porcentaje de los remanentes para una provisión de gastos, por ejemplo, gastos judiciales podría ser, para incrementar también la reserva cooperativa, podría incrementar un porcentaje mayor, podría destinarlo a la reserva cooperativa, podría crear también una reserva facultativa o incrementar una reserva facultativa si la hubiera, o incrementar el capital, entre otros destinos que pudiera darle. Y habiendo hecho eso, ya podría destinar el 5% o más, ¿no? Si todavía tuviera remanentes, a actividades educativas. Y los excedentes, bueno, ya irían para los socios. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, también aplica esta disposición de la Ley General de Cooperativas. No habría ningún problema para ellas para poder aplicarlo, ¿no? Para poder disponer de un porcentaje, de un 5% más para actividades educativas. La única restricción que tienen, como saben, es en el caso de los excedentes para los socios, cuando todavía no han llegado al porcentaje de reserva cooperativa exigido de acuerdo al nivel al que pertenece la cooperativa, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo de distribución de remanentes, ¿no? Acá es una cooperativa que ha tenido remanentes de 100.000 soles y tiene que distribuir en primer lugar un 20% a la reserva cooperativa. Entonces pasa 20.000 soles a la reserva cooperativa, intereses a las aportaciones paga 10.000. También consideran propicio los socios incrementar el capital, lo incrementan en 40.000 y destina finalmente el 5% a actividades educativas, 5.000. Entonces, como le queda un excedente de 25.000 soles, ya lo puede repartir entre los socios en función a las actividades que hayan realizado. ¿No? Esto sería un ejemplo de cómo sería ahora, ¿no? La distribución de los remanentes en función a la modificación efectuada al artículo 42. Y ahora vamos a ver la última modificación a la Ley General de Cooperativas, que es la modificación efectuada al artículo 49 relacionada a la revaluación de activos. Como saben, este artículo 49 de la Ley General de Cooperativas ya permitía que todas las cooperativas pudieran revalorizar sus activos libremente, ¿no?
Pero ahora lo que introduce, el cambio que introduce a este artículo, y que es bastante positivo para todas las cooperativas, sobre todo para las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Es que señala que ahora podrán revalorizar los activos sin que se requiera una autorización administrativa para ello, ¿no? Es decir, que las cooperativas de ahorro y crédito no requieren de una autorización previa de la SBS ni de ninguna otra autoridad administrativa para que puedan aprobar una revalorización de activos. Como saben, de manera totalmente ilegal e irregular, la SBS había establecido vía reglamentaria que las cooperativas de ahorro y crédito, para poder revalorizar sus activos, debían solicitarlo previamente a la SBS y la SBS debía de autorizarlo, aun cuando expresamente la Ley General de Cooperativas en este artículo ya establecía la posibilidad de que cualquier cooperativa pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, esta modificación es bastante beneficiosa para las copas que tenían esta limitación, ¿no? Y otro aspecto importante que introduce esta modificación es que ahora señala que todo el producto de la revaluación, es decir, el excedente de la revaluación, debe integrar la reserva cooperativa. Anteriormente, el artículo señalaba que el excedente de revaluación se debía repartir de forma proporcional entre el capital y la reserva cooperativa de acuerdo a las proporciones que tuvieran, ¿no? Por ejemplo, si había una proporción entre capital y reserva de 80-20, 80 capital y 20 reserva, en esa misma proporción se debía distribuir el excedente de revaluación, ¿no? Ahora no, ahora lo que señala específicamente, si una cooperativa aprueba la revaluación de algún activo, ¿no? Ahora todo ese excedente de revaluación pasa a integrar la reserva cooperativa, ¿no? ¿No? Esta modificación, ¿no? Esta modificación en el tema de la distribución del excedente de revaluación brinda una mayor solidez patrimonial a la cooperativa y se evita que hayan distorsiones al pretender pues los socios distribuirse un excedente que solo existe en papel, digamos, ¿no? Porque el excedente de revaluación, como sabemos, es un ajuste patrimonial. Entonces, ahora, para no ocasionar, digamos, algún tipo de quebrantamiento económico, financiero en las cooperativas, se ha dispuesto de manera bastante positiva, ¿no? Y en beneficio, no solo, y en beneficio de todos los socios, que este excedente pase a integrar la reserva cooperativa. Entonces, digamos que esta modificación ha sido bastante beneficiosa para las cooperativas en general. Y finalmente, señalar que la ley 32.221, ¿no? Ha establecido como disposición final que le ha otorgado un plazo al Poder Ejecutivo de 60 días calendarios, que vence el 1 de marzo de este año, para que adecúe el TUO de la Ley General de Cooperativas, que ya tenía más de 30 años y que, como mencionó el doctor Carlos al inicio, había sufrido ya diversas modificaciones que este TUO no recogía, ¿no? El año pasado, el 2023, también tuvimos una modificación a la Ley General de Cooperativas y por eso era importante que no tener un nuevo TUO, un texto único realmente ordenado. Y lo que nosotros tenemos conocimiento es que el Ministerio de la Producción ya viene trabajando un texto único ordenado. Entonces, en el plazo establecido, ¿no?, por esta ley, se va a poder aprobar un nuevo TUO. Entonces, las cooperativas vamos a poder contar con un nuevo texto único ordenado, lo cual, bueno, saben, va a beneficiar a todo el sector cooperativo. Y bueno, eso ha sido todo conmigo. Agradezco mucho la atención y estoy atenta para absolver las consultas que tengan. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestros dos expositores, el doctor Carlos Torres Morales y la doctora Joana Benítez Iriarte. A continuación, pasaremos a la etapa de preguntas, pero antes quisiéramos aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio especial que está orientado principalmente a asesorarlos en la modificación de su estatuto
para adecuarlo justamente a las nuevas disposiciones. Este servicio incluiría la evaluación del estatuto vigente, la elaboración del proyecto de modificación, la aprobación por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros solamente para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la elaboración de la convocatoria y el acta de Asamblea General Extraordinaria, la elaboración de constancias y las coordinaciones notariales y seguimiento ante registros públicos hasta lograr la inscripción. Para una mayor información pueden escribirnos al correo contacto@titl.com.p que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, pasamos a la estación de preguntas. En primer lugar, le damos el uso de la palabra al doctor Carlos Torres para que inicie la absolución de manera puntual porque ya estamos con el tiempo encima. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, Silvia. A ver, sí, tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de responderlas en la medida de las posibilidades todas, de manera muy puntual, ¿no? ¿Cuándo entran en vigencia las modificaciones de la ley? Ya lo hemos dicho, ha sido publicada el 31 de diciembre y han entrado en vigencia el 1 de enero de este año. ¿Estamos obligados a modificar el estatuto vigente? Bueno, eso pasa por analizar en realidad si las disposiciones del estatuto vigente están alineadas a lo que dice estas modificaciones o si hay alguna contraposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la cooperativa quiere establecer un capital mínimo, tendrá que modificar el estatuto. Si desean regular quiénes pueden ser socios, los requisitos para ser socios en la cooperativa. Bueno, tendrá que modificar el estatuto. Si la cooperativa ya tiene o no tiene regulado el derecho de defensa, el debido proceso que debe existir cuando se aplica una sanción a los socios, bueno, tendrá que hacerlo, porque ahí hay una norma imperativa, en esta modificación hay una norma imperativa, que el estatuto debe regular estos aspectos. Entonces, si al revisar nuestro estatuto, encontramos que ya está regulado el debido proceso en nuestro estatuto, no tenemos que hacer modificación alguna. Pero si no está, sí tendríamos que modificar, ¿no? Por ejemplo, también el tema de las sesiones virtuales. Si la cooperativa, por ejemplo, toma la decisión de que no es bueno tener sesiones virtuales, sino que todas deben ser presenciales, bueno, tendría que modificar el estatuto para prohibirlas expresamente. Siguiente pregunta, dice, la ley no precisa quiénes deben firmar las actas en sesiones virtuales, quiénes deberían firmar las actas en el caso de que el estatuto no regule eso. Sí, efectivamente, la ley no lo dice, habrá que ver qué es lo que dice el estatuto. Ahora, ¿qué pasa si el estatuto tampoco lo señala? Eh, Aplicaremos el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas, que dice que en esos casos las actas deben ser firmadas por quien presidió la sesión por quien actuó como secretario en la sesión. O sea, esas son las dos firmas mínimas que debe contener el acta, salvo que se trate de procesos electorales, en cuyo caso, además de esas dos firmas, tienen que intervenir los miembros del comité electoral. Cuando la ley habla de firma digital, ¿qué se debe entender por firma digital? Sí, la ley no es precisa en este extremo, ¿no? Y dice que las actas pueden ser firmadas en forma escrita, entiendo manuscrita, ¿no? O digital, ¿no? Entonces uno por digital podría decir, bueno, entonces ¿qué? Escaneo la firma y es suficiente. No, desde nuestro punto de vista, cuando la ley hace referencia a firma digital, está haciendo referencia a la firma digital regulada en la ley 27.269, ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Entonces, se va a tratar de ese tipo de firma, ¿no? Que debe estar certificada por una autoridad competente, autorizada por el INDECOPI. Y además, los notarios van a exigir seguramente esto, o sea, no van a estar aceptando simplemente firmas escaneadas sin ninguna seguridad jurídica. Eh, ¿Quién decide si una asamblea se realiza presencial o virtualmente? Bueno, lo decide el Consejo de Administración, que es quien convoca a asamblea, ¿no? Salvo que haya sido regulado de manera distinta en el estatuto, pero en principio es el Consejo de Administración quien lo decide. ¿Las sesiones pueden ser híbridas, presencial más virtual? Sí, porque la norma en forma expresa dice, les voy a leer, dice, tanto las asambleas como las juntas generales pueden realizarse de forma presencial, no presencial y semipresencial. Ese semipresencial en realidad significa híbrida, ¿no? Algunos presentes y algunos conectados remotamente, o sea, virtualmente. ¿Los socios pueden oponerse a que se realice una asamblea virtual?
No, salvo que esté establecido ese mecanismo de oposición en el estatuto. O sea, podría, por ejemplo, una cooperativa tener regulado en su estatuto la posibilidad de que las asambleas se realicen en forma virtual, salvo que un porcentaje de socios se oponga a que se realice de manera virtual, en cuyo caso tendría que realizarse de manera presencial. Pero tendría que estar regulado en el estatuto, ¿no? Porque la ley, hasta el momento, no le ha concedido a los socios ninguna posibilidad de oponerse a la realización de una sesión no presencial. ¿Cuál es el capital mínimo para constituir una cooperativa de ahorro y crédito o de otro tipo? No existe un capital mínimo fijado hasta el momento por ninguna ley, ni por la ley de cooperativas, ni por ley especial, para que una cooperativa de ahorro y crédito pueda ser constituida, ni ningún otro tipo de cooperativa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mientras no se adapte el estatuto, no puede haber derecho a la defensa, no. El derecho de defensa es un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Entonces, en todo procedimiento sancionador que tenga la cooperativa, debe respetar el debido proceso, ¿no? Si no lo tiene establecido, tiene que regularlo, ¿no? Tiene que regularlo para respetar el derecho de defensa de los socios. Estas modificaciones alcanzan a las cooperativas agrarias reguladas por la Ley 31.335. Esta es una modificación eh, que alcanza a todas las cooperativas. ¿Por qué? Porque se está modificando la Ley General de Cooperativas, que es de aplicación a todas las cooperativas, a todos los tipos de cooperativas. Claro está que las cooperativas agrarias de usuarios tienen una legislación especial. Entonces, evidentemente, en primer lugar, para las cooperativas agrarias de usuarios, se aplicará su ley especial, ¿no? Y en todo lo no previsto en esa ley se aplica la Ley General de Cooperativas. Por ejemplo, ¿en qué no será aplicable? De repente, la Ley General de Cooperativas establece que pueden ser socios de las cooperativas quien disponga el estatuto. Pero la Ley 31.335 para cooperativas agrarias establece expresamente quiénes pueden ser socios en una cooperativa agraria. Entonces, en ese extremo, por ejemplo, no sería aplicable para las cooperativas agrarias, pero en todo lo demás sí. Si el estatuto ya incluye la opción de sesiones no presenciales, ¿se debe volver a modificar el estatuto? No, si ya lo tienen regulado, no necesitan volver a modificar, ¿no? Eh, Me parece que eso es todo por mi parte. Johanna, te cedo la palabra. Gracias, doctor. A ver, tengo una primera pregunta relacionada si se puede destinar más del 5% del remanente a actividades de educación y la respuesta es positiva, si se puede destinar más del 5%, digamos que el 5% es el mínimo, ¿no? Y se podría destinar, no sé, 10, 15, 20, de acuerdo al monto de remanente que tengan, pero no, sí hay posibilidad de hacerlo. Otra pregunta es, ¿qué sucede si tengo una solicitud de revaluación de un inmueble en trámite de aprobación por parte de la SBS? Eh, bueno, lo que sucede, hay dos cosas que podría hacer. La primera es simplemente dejar la solicitud como está, ¿no? Y dos, simplemente solicitar el desistimiento de esa solicitud porque ya no requieren una autorización por parte de la SBS para la revaluación de activos. Entonces, que esa sería, digamos, la mejor recomendación, ¿no? Si tienen una solicitud de revaluación en trámite de algún activo, lo que podrían hacer es solicitar el desistimiento de esta solicitud. Ahora también había una pregunta que está relacionada a si existe algún plazo para que la SBS modifique estos reglamentos, ¿no? Modifique el reglamento en relación a esta disposición que establecía que se tiene que solicitar una autorización previa. Bueno, la ley no ha establecido un plazo, en el caso de las modificaciones de la SBS, pero sí, la SBS va a tener que hacer modificaciones a su reglamento, ¿no? Para eliminar esta obligación de solicitar una autorización previa. Ahora, ¿qué requieren para realizar una revaluación de un activo por parte de la cooperativa? Bueno, requerirían, no señalé en mi exposición quién es el órgano encargado de aprobar una revaluación de activos. Somos de la posición
que debería hacer el Consejo de Administración. No es una facultad que haya sido delegada expresamente por la ley a la Asamblea. Entonces, el Consejo de Administración, como órgano que también aprueba de forma preliminar los estados financieros, podría ser el que apruebe esta revaluación de activos y posteriormente podría informar sobre este hecho a la Asamblea. Luego, otra pregunta relacionada. ¿Desde qué plazo se computa el plazo de caducidad de la acción de responsabilidad de los directivos? Bueno, se computa, como lo señala ahora el propio artículo, se computa desde la configuración del hecho, ¿no? Desde la configuración del hecho por el cual se le estaría imputando responsabilidad a este directivo, o en el caso del gerente también ocurre lo mismo. Y bueno, eso sería todo por mi parte y sé que han quedado todavía algunas preguntas en el aire, ¿no? Que también hay algunas que no están mucho relacionadas a la exposición. Así que los invitamos a quizá que puedan enviar sus consultas al correo de consultas del estudio y ahí podamos ayudarlos, ¿no? Sí, si me permite, quiero absolver 3 consultas puntuales nada más para terminar. Si se podría precisar la condición de socio de los trabajadores en las COPAC. A ver, en realidad en todas las cooperativas de usuarios, ¿no? La Ley General de Cooperativas es lo que establece ahora con esta modificación, y como les comenté que era una disposición que ya existía en la Ley de Cooperativas que estuvo vigente por más de 40 años, es que en las cooperativas de usuarios, sean de ahorro y crédito, de vivienda, agrarias, etcétera, en las cooperativas de usuarios los trabajadores no pueden ser socios, o sea, no tienen el estatus de socio, ¿ya? Con lo cual los trabajadores no pueden asistir a una asamblea general, emitir y votar en una asamblea general, no pueden elegir y ser elegidos miembros de los órganos directivos. Pero la ley de cooperativa dice, pero pueden hacer uso de todos los servicios que brinde la cooperativa en igualdad de condiciones que los socios, ¿no? A eso es a lo que se refiere la ley de cooperativas, ¿no? Que los trabajadores pueden gozar de los mismos servicios, si es una cooperativa de ahorro y crédito, pueden ahorrar, pueden pedir créditos, porque la ley los faculta, y eso no va a ser considerado una operación con el público, por ejemplo, prohibida por la ley. A eso se refiere. Lo otro que quería comentar era, las cooperativas están obligadas a entregar digitalmente el estatuto y reglamento a los socios. No hay una norma que diga en forma expresa que están obligadas a hacerlo, pero eso es parte del buen gobierno cooperativo que debe existir. ¿Cómo no le voy a entregar al socio el estatuto y los reglamentos que regulan la vida interna de la cooperativa para que conozca sus derechos y obligaciones? Tengo que entregárselo por todos los medios posibles, ¿no? Facilitarle el acceso para que tenga conocimiento de estas importantes herramientas que regulan su vida asociativa. Y la última, un socio que ha sido excluido de una cooperativa puede nuevamente solicitar formar parte de la cooperativa. Bueno, dependerá de lo que regulen ustedes en su estatuto, ¿no? Muchas cooperativas que ya excluyen a un socio ya no lo quieren aceptar nuevamente, pues ya ha formado parte de la cooperativa, ha sido excluido, ¿no? Y por esa razón ya no desean que se reincorpore a la cooperativa, ¿no? No hay una prohibición legal, se regula de manera orgánica, de manera estatutaria. Muchas gracias, Silvia. Con eso concluyo. Agradecemos entonces a nuestros expositores, doctor Carlos Torres Morales y doctora Joana Benítez Iriarte, y a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo contacto@titl.com.p. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias, buena salud para todos y feliz año 2025. Muchas gracias.